Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Qué bueno que nos acompañen en esta hora todos ustedes de nuevo para estudiar cómo el Evangelio llega a todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas del mundo. Dios está en cada país y el Espíritu Santo está preparando una multitud para el regreso de Jesús. Está haciendo una obra muy especial, no solamente en los que ya han aceptado a través del bautismo, a través de un compromiso personal con Cristo, pertenecer a su pueblo, a su iglesia, sino también en aquellos que aún, como dice el pastor John, están en el valle de la indecisión. Así que les invito para que todos ustedes, una vez que escuchen este repaso de lección de escuela sabática, puedan compartir este conocimiento, este audio con los seres más queridos que ustedes tengan, con sus amistades y con aquellos que ustedes creen que necesitan, ¿sí?, de la palabra de Dios para que vivan con esperanza y encuentren la paz, pero sobre todo encuentren una respuesta a cada uno de sus problemas. Por tanto, cantemos y regocijémonos porque pronto veremos al Rey de Gloria. Bienvenidos a la lección número 4 de Escuela Sabática para Adultos para el 26 de abril del año 2025, titulada Las Naciones, primera parte. Y antes de ir a la introducción, quiero invitarles para que vayamos al punto central de esta lección, que se encuentra en el libro del profeta Daniel, una cita muy conocida por cada uno de nosotros, porque hemos estado estudiando a través del seminario profético del libro de Daniel todos estos capítulos, así que no debe ser ajena esta cita que se encuentra en Daniel 7:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces la honra y la suprema alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En esta hora, oh Señor, que queremos tener un momento de comunión, de diálogo, de solicitud, te queremos suplicar que nos habilites con poder y que tu Espíritu Santo pueda tomarnos en esta hora como instrumentos del cielo y que puedas bendecir a todos aquellos amigos, amigas, hermanos que nos escuchan, para que este estudio, este repaso de Escuela Sabática para Adultos pueda ser de gran ayuda para sus vidas. Perdona, oh Señor, nuestros pecados, límpianos, purifícanos y bendícenos con tu palabra, Señor. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Es decir, su reino uno que nunca pasará. Ya hemos visto en ocasiones anteriores cómo reinos de este mundo han caído. Hemos visto cómo ha caído Babilonia, hemos visto cómo ha caído el reino de los medos y persas, hemos visto cómo han caído el imperio griego, y hemos visto cómo este último reino, el cuarto reino de este mundo, sigue vigente a través de la Babilonia espiritual. Este reino es el reino romano.
del cual ha surgido un cuerno pequeño. No es el punto realmente este reino. El punto es que vamos a hablar de las naciones. Y vamos a la parte introductiva de este repaso de lección. De los hijos de Noé surgieron las naciones que poblaron el mundo tras el diluvio. La mayor parte de ellas fueron hostiles a Dios, adorando a otros dioses, a los Baales, y viviendo de acuerdo con sus propias leyes. Este espíritu, sin duda, de estas naciones que estaban viviendo en desacuerdo con Dios, tenían un espíritu satánico. Ya hemos citado tanto el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 14 en adelante, y el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos del 14 en adelante, donde Satanás tiene ese pensamiento de estar por encima de Dios y de vivir y tener dominio de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus principios. Pero Dios hizo surgir una nación nueva. ¿Qué significa esto? Una nación que no solo iba a guardar sus mandamientos, sino también iba a ser una nación que fuera representante de Dios ante las naciones del mundo. Dios le transmitió las leyes que la convertirían en la nación más poderosa del mundo, a cuya luz andarían todas las naciones de la tierra. Ahora, vamos a ver dos puntos en este repaso de lección: el origen de las naciones y el pueblo elegido. El origen de las naciones. Tomen, si gustan, un lápiz y anoten. Y el pueblo elegido. Ok, vamos al primer punto entonces. El origen de las naciones. Dentro del origen de las naciones, vamos a ver cuáles fueron las primeras naciones. Para ello, quiero invitarles a que abran la palabra de Dios. Quiero invitarles para que tengan a la mano la Biblia, el libro de libros. Y vayamos al primer libro de la Biblia, que se encuentra al principio, al libro de Génesis, al capítulo 10, versículo 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Vamos rápidamente. Génesis 10, 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendientes, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué significa esto? Significa que las familias de los hijos de Noé y sus descendientes fueron las primeras naciones, y de estas naciones se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. El estudio detallado de los nombres, su identificación y otras informaciones en cuanto a las naciones mencionadas indican que el cuadro bíblico de las naciones es un documento antiguo y fidedigno. Muchos de los nombres aparecen en las fuentes que no son bíblicas de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Algunas fuentes son tan remotas como el año 2000 antes de Cristo, quizás más arcaicas aún, puesto que los registros históricos antiguos son fragmentarios. Algunas naciones aparecen en documentos de una fecha comparativamente tardía. Por ejemplo, los medos no aparecen en fuentes seculares anteriores al siglo IX antes de Cristo. Esto no significa que tales naciones no hayan existido antes, sino más bien que los registros producidos por ellas o en cuanto a ellas no se han encontrado. Algunos, como los árabes de Jotán, pueden haber tenido poca relación con las naciones cuyos registros poseemos.
El continuo descubrimiento de materiales de las fuentes históricas antiguas pueden esperarse que arroje luz adicional sobre Génesis 10. Este cuadro proclama la unidad de la raza humana, declara que todos hemos descendido de un origen común, diferentes como son ahora en su ubicación geográfica, su apariencia física o sus peculiaridades nacionales. Todos pueden retrotraer su origen hasta Noé y sus 3 hijos. Esta lista condena todas las teorías que pretenden que la humanidad desciende de padres originales diferentes. Además, la lista constituye una evidencia que apoya el relato de que la dispersión de las razas se debió a la confusión de las lenguas descrita en el capítulo siguiente. Tanto Moisés, Deuteronomio 32:8, como Pablo, en Hechos 17:26, afirman que la asignación del territorio fue hecha por Dios. Aclarado esto, pasemos al comentario de estas primeras naciones. A causa de su pecado, Adán fueron expulsados del Edén y se les prohibió acceder a él. Ellos y sus descendientes siguieron acudiendo a la entrada del Edén, custodiado por los querubines, para ofrecer allí sacrificios a Dios. De esta forma, la humanidad durante un tiempo siguió reconociendo a Dios como su gobernante supremo. Cuando, a causa de la maldad imperante, Dios decidió destruir la tierra con el diluvio, también retiró el jardín del Edén. Tras el diluvio, hombres como Nimrod decidieron crear sus propios estados ajenos a Dios, gobernados por ellos mismos. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Génesis 10, versículos del 6 al 12. Génesis 10, versículos del 6 al 12. En estas citas se desprende, se revela los hijos de Noé y sus descendientes. No voy a leerla porque es demasiado. Sin embargo, yo les invito para que lo hagan ahí en sus casas, ¿verdad? Para que puedan tener mayor evidencia de lo que estamos hablando. Ahora, de Nimrod se dice que fue cazador gigante contra el Señor. Vamos al versículo 9, ahí del capítulo 10 de Génesis. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, dentro del origen de las naciones, hubo una nación engendrada por Dios, es decir, creada por Dios, fue llamada por Dios. Miren lo que dice Génesis 12:2. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios hace de esta nación una nación especial, grande y bendecida por Dios. Y no solamente grande cuantitativamente, sino también grande cualitativamente. Dice, y serás bendición. El propósito de Dios con esta nación es que fuera digna representante de Dios ante cualquier nación del mundo. Y por su ejemplo y testimonio, las demás naciones recibieran bendiciones de parte de Dios, ¿sí? Y se convirtieron al Señor. Vamos al comentario de esta parte. Génesis 10 usa la palabra hebrea Yovim o Joyim para referirse a las naciones. Esta misma palabra es usada para referirse a los gentiles, es decir, aquellos que están lejos de Dios. Con el fin de recuperar a esas naciones, Dios decidió engendrar una nueva nación. Esta nación es Israel, a través de los descendientes de Abraham, ¿verdad? Génesis 12, del 1 al 3, que dice,
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las naciones. Ese era el propósito de Dios con esta nación engendrada por Dios, esta nación especial que Él llamó a través inicialmente de un hombre llamado Abraham. ¿Por qué elegir a Abraham? La Biblia responde en Génesis 18:19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Noten cuál es la razón que da la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué eligió a Abraham para tener el origen de una nación especial para Dios? De esta forma, Dios podía mostrar al mundo lo que ocurre cuando nos dejamos conducir por Él. Les dio normas justas que asombrarían a las naciones, provocando en ellas el deseo de entrar en contacto con Israel para imitarlo y recibir así bendición de Dios, la bendición de Dios que deseaba impartirles, ¿sí? Esas normas están en la ley de Dios, están en las tablas que Dios dio a Moisés y que Moisés dio a conocer a ese pueblo escogido, a esa nación engendrada por Dios. Vamos a la palabra de Dios, Deuteronomio 4, versículos del 5 al 8. Deuteronomio 4, del 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra al cual entráis para tomar posesión en ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Queda claro entonces que la nación que Dios escogió para que lo representara fue enseñada en la ley de Dios, en cada uno de sus estatutos, para que fuera bendición para todas las naciones del mundo. Ahora bien, vamos al segundo punto, el pueblo elegido. Y vamos a la historia del pueblo de Israel. Como siempre, vamos a abrir la palabra de Dios para que podamos entender esto. Primera de Samuel 8:5. Primera de Samuel 8:5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. La confianza de los ancianos en Samuel era tan grande que sabían que en ninguna manera era responsable por la impiedad de sus hijos. Razonaban que sería mejor pedir a Samuel que resolviera el asunto que esperar una conclusión después de su muerte, cuando sus hijos posiblemente procurarían afirmar su propia autoridad. Y pidieron: constitúyenos ahora un rey. Dios había dicho mediante Moisés que llegaría un tiempo cuando el pueblo pediría un rey, como todas las naciones, ahí en Deuteronomio 17:14. Quizá los ancianos citaban virtualmente este texto como una excusa para su pedido. Evidentemente, el plan de Dios era que Israel fuese distinto de las naciones circunvecinas, y a través de los siglos, desde el Éxodo, de acuerdo con ese principio, lo había protegido y guiado por medio de jueces. Si, como le dijo Moisés, los israelitas
hubieran seguido el plan de Dios para ellos, las naciones que los observan habrían dicho: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio 4:6. Apoyándose en la diplomacia de que son capaces, los orientales, estando en oposición a la voluntad de Dios y sin buscar su consejo, ellos hicieron conocer su mezquina decisión. Al principio tan solo declararon que querían un rey para que juzgara según la costumbre del mundo. Pero cuando Samuel trató de advertirles acerca de la maldición que estaban por acarrearse, añadieron una segunda razón: nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esto se encuentra ahí en 1 Samuel capítulo 8 versículo 20. Una aclaración de las circunstancias en las cuales los ancianos de Israel pidieron un rey se da en 1 Samuel 12:12 y dice: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra nosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. El historiador Josefo confirma la opinión que durante un tiempo Naas había estado afligiendo a los judíos que estaban más allá del Jordán, reduciendo sus ciudades a la esclavitud y sacando el ojo derecho de sus cautivos para que quedaran inutilizados para futuras guerras. Esto está en Antigüedades 6, 5.1. Ahora bien, vamos al comentario de esta historia de Israel, que es triste. Por desgracia, en lugar de querer ser una nación ejemplar, dirigida por Dios, Israel quiso ser como las demás naciones. Esto sin duda es contrario a lo que quería Dios, ¿verdad? Ahí, y el profeta, y Dios le dijo al profeta Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Esto fue lo que le dijo Dios al profeta Samuel, ¿verdad? Aun cuando se les advirtió del resultado de tener un rey, persistieron en su rebeldía. Ahí en el capítulo 8, versículos 9 y 19 podemos ver, ¿verdad? Conociendo de antemano esta nación de Israel, Dios había dictado leyes que, de ser obedecidas, conseguirían que el rey solicitado se mantuviese lo más cerca del ideal de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. A pesar de ello, aún los mejores reyes tuvieron grandes defectos. De la mayor parte de ellos se dice que hicieron lo malo. Vamos a la Biblia nuevamente. Primera de Reyes 11:6. Primera de Reyes 11:6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Interesante, ¿no? Cómo es que el hijo del rey David hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Después de todo, eran pecadores que gobernaban sobre pecadores. Por esa razón no hay gobierno justo, sino el que está por venir, el reino de Dios, de acuerdo a Daniel 2:44. Vamos rápidamente. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y yo digo amén, ¿verdad? Ahora, dentro del pueblo elegido, habría de desprenderse también la historia de la iglesia. Vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 26. Mateo 20,
versículo 26. Jesús les dice a sus discípulos: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vamos a este comentario. Tras la apostasía de Israel, Jesús instituyó un nuevo pueblo. No vamos a entrar a ver la razón por la cual Jesús vino, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Jesús vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Tras la apostasía de Israel. Por eso Jesús, al comenzar su ministerio, instituyó un nuevo pueblo. Y no solo eso, instituyó un nuevo pueblo. Y no solo eso, lo hizo a través de una nueva creación o una recreación de hombres y mujeres con su espíritu. Y entonces lo hizo a través de la iglesia. Y así formó la iglesia. Pero este pueblo no debía tener un rey ni una nacionalidad concreta. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 2 del libro de Gálatas, dice: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni mujer ni hombre. Ahora todos somos uno en Cristo. Ahora los que la gobernaban debían hacerlo sirviendo a los demás, ¿verdad? Vamos a esta cita, Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñoreaban de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dice, no será así. ¿Qué está diciendo Jesús? Que en este mundo los que tienen autoridad tienden a enseñorearse de sus súbditos o subalternos, pero entre los ciudadanos del reino celestial, el poder, la jerarquía, el talento y la educación han de ser consagrados exclusivamente al servicio de otros, y nunca deberán emplearse como un medio para dominar a otros. Por eso dice: el que quiera hacerse grande, el que es mayor, servirá a otros, en una forma completamente abnegada. Al parecer, Jesús aprobó el deseo de ser grande siempre que eso significara servir y no dominar. Versículo 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo establece la forma como la iglesia debía de gobernarse. Durante una persecución de 300 años, la iglesia se mantuvo más o menos fiel, pero llegó la libertad. Constantino en el siglo IV legalizó el cristianismo y se convirtió en su soberano no oficial. Presidió congresos y dictó leyes que debían regir la iglesia. Y la iglesia lo permitió. Ese es el problema. En los siglos V y VI, la iglesia se apoyó cada vez más en el Estado, y el obispo de Roma adquirió más autoridad. En otras palabras, la iglesia se corrompió y se llenó de violencia. El servicio había dejado de ser la norma del gobierno, es decir, las enseñanzas de Jesús y los principios establecidos para la iglesia habían dejado de ser. A lo largo de la Edad Media, la Edad Oscura, quien no obedeciese la autoridad de la iglesia católica romana debía pagar su rebeldía con la muerte, la tortura o la cárcel. Luego entonces la iglesia cometió así los mismos errores que el pueblo de Israel. Vamos al último punto del pueblo elegido, que es la función del pueblo elegido. Ojalá y esto
se escuche lejos y fuerte, ¿verdad? Vamos al libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6. Isaías, capítulo 42, 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El plan de salvación no es solo un medio para rescatar a los hombres del pecado, sino también la manera de vindicar el carácter justo de Dios ante todo el universo. Con la manera o con la referencia a la manera en la cual Cristo fue dirigido día tras día en el cumplimiento del plan divino para su ministerio en la tierra, ¿verdad? Dios desplegó toda su justicia para sostener a la iglesia. También nosotros debemos hacerlo siguiendo sus pisadas, ¿verdad? Cristo no sería solo un mediador del pacto, sino el pacto mismo. Era su centro y sustancia. No solo traería paz, sino sería nuestra paz, a fin de que nosotros, que una vez fuimos ajenos a los pactos de la promesa, pudiéramos acercarnos a Dios por la preciosa sangre de Cristo. Los hombres sin Cristo andan a tientas en la oscuridad, pero en Cristo aún los más infortunados e ignorantes tendrán el privilegio de hallar la luz de la vida. ¿Cómo podía haber sido Israel luz de las naciones? ¿Cómo puede la iglesia ser luz del mundo? A través de su obediencia. Deuteronomio 4:6 y Mateo 5:16. Mostrando la solución del pecado. Levítico 4, versículo 27 al 29. Y Juan capítulo 3, versículo 16. Anunciando la segunda venida de Jesús. Quiero decirles, estimados hermanos, sin afán de presunción o de propaganda, que verdaderamente existe un pueblo elegido por Dios en estos tiempos, que no solamente practica la obediencia y muestra la solución del pecado, sino también anuncia la segunda venida de Jesús. La realidad histórica del pueblo de Dios ha sido la de un pueblo que ha fracasado a la hora de realizar la obra que Dios le había designado. Aún así, en 1844, el mundo ha sido bendecido a través del Israel espiritual, a través de esta iglesia, porque a través del mensaje triple angelical, este pueblo elegido está dando este mensaje, el mensaje de salvación. Ahora, nos toca vivir el último tramo de la historia, la oportunidad de cumplir el propósito de ser luz del mundo, de publicar la salvación de Dios. Isaías 52:7. Y como siempre vamos a concluir con una joya del espíritu de profecía. Es la carta 108 del año 1902 de Elena G. de White. Miren lo que dice. Oh, qué poder para el bien puede ejercer un hombre convertido, transformado diariamente para traer bendición y alegría al mundo. Cuando la iglesia está imbuida del espíritu de obediencia y amor, los miembros ejercerán en el mundo una influencia salvadora, y Dios no les negará nada que corone esa influencia con éxito y victoria. Los hombres y las mujeres son agentes para la salvación de las almas. Aquellos que están llenos de un ferviente deseo de atraer a los pecadores a Cristo cuentan con la simpatía y la cooperación del universo celestial. Y yo digo amén. Hemos llegado al final de este repaso de la lección de Escuela Sabática para Adultos, la lección número 4, titulada Las Naciones. Esperando que hayamos sido de bendición para cada uno de ustedes. Como siempre, les pedimos de manera encarecida nos apoyen dando manita hacia arriba, porque entre más
personas vean y escuchen esta pequeña contribución de este ministerio que estamos llevando a cabo, el ministerio que sin duda tiene el propósito de compartir la palabra de Dios y llevar el evangelio de Cristo a toda nación, tribu y pueblo y raza, porque queremos que Cristo venga ya, que Cristo ponga punto final a toda la maldad que existe en este mundo. Que el Señor los bendiga y nos vemos como siempre en la siguiente lección. Hasta pronto.